configurado para poder hacer los nombres que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, habíamos visto inicialmente que cuando Dios se presenta a Moisés, se dice que el Señor se presentó con el tetragramatón divino y habíamos concluido que lo más cercano al original es Yehová. Y habíamos visto que no es yo soy el que soy, sino yo seré el que seré. Algunos traducen ese yo seré el que seré como el eterno, el que ha estado desde el principio, está hoy y estará por siempre. También vimos el Shaddai y hablábamos de el Dios todopoderoso, ¿cierto? Entonces hablábamos que él todavía hace sanidades, milagros, prodigios y señales. Hoy vamos a hablar acerca de el Elión. Entonces he titulado esta enseñanza El Dios de mis alturas. Y me voy a basar en este texto que dice el Salmo 18, versículo 33. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Para poder hablar del Elión es el Altísimo o el Dios Altísimo, ¿sí? Cuando hablamos de él, habíamos dicho que era la particularidad de Dios. Y ese ión es subir. Por eso se habla del Dios Altísimo o el Dios de las alturas. ¿Listo? Antes de hablar del Elión, quiero que volvamos otra vez un poco al contexto y nos vayamos hacia atrás. Vamos a hablar más o menos de 4000 años antes de Cristo. 4000 más o menos. Cuando hablamos de las primeras civilizaciones, tenemos que irnos obviamente a Mesopotamia, cerca al río Éufrates y al río Tigris, ¿cierto? Las primeras civilizaciones que se han encontrado hasta el día de hoy tienen que ver con 4000 años atrás. Recuerde que la historia de Moisés y de Abraham mejor, está más o menos hacia el año 2500 antes de Cristo. Entonces estamos hablando mucho más atrás, 4000 antes de Cristo. Y tenemos que hablar de Uruk. Resulta que esta es de las civilizaciones más antiguas encontradas, como les decía, en la actualidad. Y Uruk tenía una particularidad. Se conocía como la ciudad de los dioses de Mesopotamia. No vamos a entrar a hablar otra vez de los dioses porque ya lo hemos venido hablando desde antes, ¿cierto? Y hemos visto algunos dioses, acuérdense, veíamos algunos dioses egiptos, habíamos visto algunos dioses mesopotámicos, habíamos visto también cómo a través de las plagas Dios combatió a cada uno de esos dioses. Sin embargo, tenemos que remontar de nuevo los dioses. Recuerde que una de las cosas que Dios estaba mostrando a través de sus nombres era precisamente que era el Dios sobre todos los dioses. Cuando veíamos Elohim, que lo veíamos el miércoles, ¿se acuerdan? Entonces el miércoles hablábamos de Elohim, el Dios de los dioses. Entonces, remontándonos a la historia, vamos a darnos cuenta que Uruk, o de las cosas que se encontró, es que Uruk tenía un templo principal y regularmente esos templos se construían en los lugares altos. ¿Con qué fin? Con el fin, aquí en esta segunda diapositiva les estoy mostrando más o menos cómo eran las casas normales y cómo eran los grandes templos. Entonces, miren lo que aquí les voy a relatar. Dice, con el nacimiento de la cultura urbana en las valles de Éufrates y Tigris, encontramos huellas de Uruk, la ciudad de Anu. ¿Se acuerda de Anu? Que habíamos hablado que Anu era Dios del cielo y que a él también lo llamaban Elohim, ¿sí? El padre de los dioses. Entonces, este es el templo que le construyeron inicialmente. Kish, Agade y Arbail, ciudades de Ishtar, diosa del amor, de la atracción sexual y de la guerra. Eso ya los habíamos también nombrado. Nippur, ciudad de el hijo de Anu, que decretaba el destino de los dioses. Eridu, ciudad de Ea, dios del conocimiento mágico. Babilonia, ciudad de Marduk, hijo de Ea. Borbispa, ciudad de Nabú, dios de los escribas y de la sabiduría. Y aquí vamos a entrar a algo que nos va a competir, que es Ur y Harán, que los nombra la Biblia, que es de donde viene, no sé si usted recuerda, Abraham.
cuando Dios cuando Dios le dice, quiero que salgas de tu tierra y te voy a llevar a la tierra que yo te mostraré, y era precisamente Ur de los Caldeos. Entonces, es importante entender que Ur era la ciudad del dios Luna, ¿cierto? Entonces, una cosa que tenemos que entender es que el pueblo entendió que en la medida que hiciera templos altos, iba a estar más cerca de sus dioses. Y regularmente, miren, por ejemplo, a Ur de los Caldeos. Se van a dar cuenta que las civilizaciones estaban construidas alrededor del templo y el templo era más alto, ¿cierto? Entonces, mire por lo menos lo que yo le escribo acá. Dice, cada divinidad era dueña de una ciudad, pues los mesopotámicos creían que las ciudades eran creaciones de los dioses, quienes transferían a los hombres el poder de gobernarlas en la figura de Patesi, símbolo de fuerza, perfección y sabiduría, síntesis de figura de Dios hombre. Entonces, ¿cuál era la tradición antigua? Era creer que Dios, o los dioses, perdón, le daba la sabiduría a los hombres casi dioses, y que estos hombres por eso tenían que gobernar sobre las tierras y eran considerados semidioses, como veíamos, por ejemplo, con los faraones. Entonces, claro, la casa de Dios no podía hacer cualquier cosa y se hacían monumentos muy grandes y se hacían monumentos donde estuviese el Dios que lo representaba. Aquí está el famoso Ur de los Caldeos, de donde sale Abraham, como les decía hace un momento. Otra de las grandes civilizaciones antiguas fue Babilonia. Yo sé que usted ha escuchado de Babilonia y al famoso rey Nabucodonosor, y ahorita vamos a hablar de él, que es muy importante. Entonces, regularmente se construía fortines alrededor de las ciudades para protegerlas, pero lo que realmente mostraba que una ciudad había caído era que sus templos fueran destruidos. Una cosa que caracterizó al templo de Nabucodonosor fueron los famosos jardines colgantes. Aquí se los voy a mostrar en la otra diapositiva. Entonces, estos jardines colgantes eran los característicos y lo que mostraban la grandeza de Babilonia y de Nabucodonosor. Ustedes se van a dar cuenta en la figura de abajo cómo el templo sobresale, el templo a Baal y a Marduk sobresale por encima de cualquier otra cosa. Ahora, mire lo que dice Daniel, por ejemplo, acerca de lo que pasaba en el templo de Babilonia. Y edificaban lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta dominación para hacer pecar a Judá. Entonces, ¿qué era lo que hacían en estos templos? Sacrificaban a los hijos, a los niños pequeños, para precisamente ofrecerlo a sus dioses. Y la Biblia habla de ese tipo de sacrificios que se hacían en la época. Otras que ustedes y yo conocemos son las famosas torres de Egipto, ¿cierto? Entonces, algunos se atreven a decir que las torres de Egipto no fueran hechas por hombres, sino por extraterrestres, porque en la época pues no había la ingeniería que había hoy, ¿cierto? Y pues obviamente tampoco había la tecnología para hacer unas esfinges como las que hizo Egipto. Entonces, mire que de una u otra manera, siempre para adorar a los dioses se tenía lugares altos, ¿sí? Estas son las famosas pirámides de Egipto, por ejemplo. Y es muy interesante ver cómo esas pirámides hacen parte todavía de nuestra historia. Y ustedes saben que parte de las pirámides de Egipto fueron inspiradas para adorar al dios Ra, al dios Sol. Obviamente el templo de Jerusalén entra dentro de esta categoría, ¿cierto? Vamos a ver entonces un templo también maravilloso, el templo que construye Salomón, que estaba recubierto de oro porque era el templo para el Dios Altísimo, ¿sí? En la actualidad tenemos, por ejemplo, una de las estatuas más grandes de dioses, que es el de Buda, ¿cierto? Esta es una de las, ustedes ven perdónenme, ustedes van a ver la proporción que tienen los hombres a diferencia de la estatua. Esta es una de las estatuas más grandes del mundo y es uno de los lugares de adoración más grandes que hay, ¿sí?
Entonces, mire que regularmente ese tipo de cosas no se ha perdido en la actualidad. Y hoy estamos viendo que muchos de esos dioses deben ser representados para ser adorados. Y el miércoles pasado hablábamos un poco acerca de eso. Ahora, ahí, y ese es el concepto de León. El León, el dios de las alturas. Un dios que nos ha dicho que no debe ser representado por figuras, sino que es el dios de las alturas. Estamos viendo que los hombres han querido tener la imagen de sus dioses y regularmente la hacen en lugares altos para que sean vistas por otros hombres, pero de ahí a que se vea como si ellos vinieran de las alturas, como si fueran de las alturas. De ahí a que Dios tenga que tomar el nombre también de Elión, ¿sí? El Dios altísimo, el único Dios. Entonces, este sería un Dios que no se puede representar, ¿sí? No se puede representar. Entonces, les estaba diciendo que este Dios precisamente tenía que ser representado. Los dioses estaban siendo representados por figuras muy altas y por eso Dios tiene que aparecer en el nombre Elión, el Dios de las alturas, el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Y hay tres cosas importantes por las que se conoce a Elión y son las que vamos a ver hoy. Entonces, mire lo que dice este texto. Dice, cuando volvía de la derrota, estamos hablando de Génesis, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo de León, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo de León, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el León, o sea, el Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti todos los bienes. 22. Respondiendo Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Yahweh Elión, al Dios verdadero, al Dios altísimo, creador de cielos y la tierra. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo tomarán. Hay dos cosas importantes e interesantes. Primero nos dice que Abraham viene de ganar una batalla que estaba perdiendo Sodoma. ¿Por qué Abraham intervino si usted ve los capítulos anteriores de Génesis? Porque se estaban llevando a su sobrino Lot. Y él fue, hizo toda una estrategia, ganó, y ahora el rey de Sodoma sale a su encuentro. Pero con su encuentro también sale el sacerdote Melquisedec, que es un sacerdote del cual no vamos a encontrar más menciones en la Biblia, pero que de Melquisedec, según la cronología de Jesús, este es uno de sus antepasados. Dice que este es un verdadero sacerdote Melquisedec, y que reconoce, es el primero en nombrar ese Elión. Bendito tú, Moisés, que vienes del Elión, y sacó pan y vino, y lo bendijo. Bendito sea Abraham de el Dios Altísimo. Entonces, una de las cosas que reconocen en él precisamente es que el verdadero Dios, el Dios de las alturas, está con Abraham. Por lo tanto, él ganó, pero hay una segunda condición y es que reconocen no solo que es el Dios de las alturas, sino dicen creador de los cielos y de la tierra, devolviéndole a Dios esa connotación de Dios. Ahora,
Y dice, y bendito sea el Dios de las alturas que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo, Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Y qué le dice Abraham? No, tranquilo, yo no necesito, rey de Sodoma, tomar absolutamente nada de las riquezas. ¿Por qué? Abraham prácticamente le está diciendo, yo tengo al Dios de las riquezas, al Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, quien tiene el poder también sobre las riquezas. Abraham entendía que las riquezas que le podía dar este rey de Sodoma no le pertenecían a él, porque su provisión venía de Dios. Entonces, el primer principio que nos da el León es que Dios es el Dios altísimo porque es el creador del cielo y de la tierra, pero también es el Dios de las riquezas. Y eso es lo que entiende Abraham, ¿sí? Entonces, una de las cosas que debemos entender es que si Dios es el Dios de la plenitud y del mundo y Él es su creador, pues también es Dios de las riquezas. De ahí a que entendamos que Él es Dios Elión, el Dios de las alturas, el Dios que lo ha hecho absolutamente todo, ¿sí? El segundo principio que les voy a compartir es este que es muy importante. Dice, cuando en Deuteronomio 32:8, cuando el Dios Altísimo, el Elión, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pero también me dice Primero de Reyes 15:14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto con el Señor toda su vida. ¿Cuál es el segundo principio? El segundo principio nos muestra que Dios repartió la tierra como Él quiso. ¿Qué significa? Que la intención de Dios siempre ha sido ser el Dios de todos los pueblos, ¿sí? Pero desafortunadamente, como nosotros veíamos, muchos de nosotros no entendemos ese principio y tenemos varios dioses. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que Él también es el Dios de los dioses? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que no solo es el Dios de los dioses, sino que es el Dios de los pueblos, que es el Dios que repartió por heredad toda la tierra. Entonces, el primer principio es que Dios creador, Dios de las riquezas. Este segundo principio me está diciendo que Dios es Dios de todos los pueblos. Sin embargo, cuando yo me voy a Primero de Reyes, dice que hubo un hombre que estuvo conforme a su corazón, que fue Asa, pero Asa cometió un error, y es que nunca quitó los lugares altos, o sea, las cosas y los altares altos, porque regularmente en la época bíblica, la mayoría de los lugares altos eran lugares donde se ofrecía sacrificio a dioses paganos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que hay momentos donde las personas no reconocen a Dios como el Dios de todas las cosas, como el creador de los cielos y la tierra, como el que repartió los pueblos, porque aún tienen altares en su vida, porque aún tienen cosas a las que no han renunciado y por lo tanto Él no puede ser su propio Dios. Pero el tercer principio me pareció todavía más especial. ¿Cuál es el tercer principio? Daniel 4 dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Y bendije a Elión, al Dios Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ustedes podrían preguntarse, ¿eso qué tiene que ver? Nabucodonosor era el rey más importante de la tierra en ese momento. Hizo, como les mostré antes, uno de los templos más grandes y que hoy hay todavía ruinas de Babilonia. Se cree que era el templo o digamos la fortaleza con los, como les decía al principio, con las ramas colgantes más hermosas de la tierra. Y llega un momento en que él se siente inquieto y busca a Daniel porque él empieza a tener sueños.
Y el versículo 22 me dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Eso le estaba diciendo Daniel. O sea, le estaba diciendo que fuera de Dios, Nabucodonosor era el hombre más importante de la tierra. Pero el versículo 30, cuando Daniel empieza a decirle todas estas cosas, él dice, pero venga un momento. Porque Daniel le dice, y Dios te va a arrebatar tu reino. Y él dice, no, un momento, ¿quién me va a arrebatar mi reino? Entonces ahí es cuando entra el 30 y dice, habló el rey y dijo, o sea, Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo, un momento, Dios no es más grande que yo. Y por lo tanto, yo fui el que hizo todo esto, ustedes lo vieron en la foto, y esto lo hice para mostrar mi fuerza y mi poder. Pero entonces llega un momento en que Dios al mismo instante lo hace demente, al punto de que se volvió como un animal, le crecieron las uñas, le creció el cabello y se hizo como una bestia. Y solo hasta el momento que él levantó sus ojos al cielo y confesó este 34, nos le dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Cuál es la acción que reconoce Nabucodonosor? Que mientras que estuvo en su orgullo, era como una bestia mirando al piso y siendo un animal más del reino. Pero cuando él levantó sus ojos al cielo, dice que la razón le fue devuelta y dijo, y bendije al león, o sea, bendije al Dios altísimo, bendije al Dios verdadero y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ahora mire cómo cambia y dice, cuyo dominio es sempiterno, o sea, por todos los tiempos y su reino por todas las edades. Lo tercero, por lo que él es el león, es para doblegar el orgullo de los hombres. ¿Cómo así? Piensen en esto. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener a alguien un poco más alto que yo. Yo regularmente a casi todos los veo más altos que yo, ¿sí? Porque solo mido 1,60. Pero una vez, recuerdes, este profesor era un hombre que medía más o menos. Usted se puede imaginar a un hombre como yo, 1,60, al lado de un hombre grande, fornido, moreno, casi de 2,20, 2,30. Estábamos en clase y alguien jocosamente dijo, ay, que Eduardo se pare al lado del profe Andes. Y pues, a mí sí como no me tembló, me fui para allá y me puse al lado, pero como me dice al lado, hermano, verlo hacia arriba fue horrible, ¿sí? Eso pasa cuando usted se hace al lado de alguien que es más grande que usted. ¿Mm? ¿Por qué les cuento mi experiencia? Porque entendía que por eso él se llama el león, el Dios altísimo. Él siempre va a estar por encima de nosotros. Y él es más grande porque debe doblegar muchas veces nuestro orgullo. Él es más grande porque nada va a ser más grande debajo del cielo que él. Y eso es lo que estaba entendiendo Nabucodonosor. Y mire con lo que me encontré en la siguiente diapositiva. Porque Dios tiene que trabajar nuestro carácter. Uno, porque está por encima de nuestra necedad. Hoy estoy enredado. Por encima de nuestra necedad. Yo no sé si a usted le han dicho, no sea necio, no sea terco, no sea así. Pues regularmente uno muchas veces se vuelve terco y necio cuando cree que su concepto está por encima del de los demás. Y ahí es cuando muchas veces Dios tiene que llegar y bajarnos de esa nube, bajarnos de ese concepto tan alto y decirnos, hey, tú nunca vas a ser más grande que yo, ni tu adversidad va a ser más grande que yo. Dos, Él decide sobre todas las cosas. Y eso es parte de lo que nos cuesta entender. La oración de Jesús decía que Jesús, cuando está orando al Padre, dice, Padre, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, ¿lo recuerda? Y ser el Elión, estar por encima, muestra que Él es soberano sobre todas las cosas. Y habrá cosas que yo quiero que Él haga a mi parecer, pero Él las va a hacer al parecer de Él porque son buenas para mí.
Hay cosas que nuestros hijos dicen, papá, pero es que yo quiero. Y uno como papá le dice, pues no, porque eso no es lo que yo quiero para usted, ¿sí? Entonces es cuando debemos entender que Él decide sobre todas las cosas. Por eso Él tiene que doblegar nuestro orgullo. Y tres, por algo el Altísimo, el León, nos ha dado lo que tenemos. ¿A qué voy con esto? Muchos tal vez renegamos por la familia que nos tocó. Muchos renovamos por el trabajo que nos toca hacer. Algunos podemos renegar por la mamá o el papá que nos tocó, pero no nos hemos dado cuenta que Él es soberano y sabe por qué nos da todas las cosas. Hay cosas que Él permite en nuestra vida para doblegar nuestro carácter. Hay cosas que no nos ha dado para doblegar nuestro carácter. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero que al humilde lo tiene cerca. Entonces, debemos entender que nosotros, y mejor, la razón de que Él sea el león es porque Él es el Dios altísimo que baja el carácter y el orgullo de los hombres. Para mí es el principio más importante de que Él sea el león, mostrarnos que Él es Dios. ¿Mm? Ahora, en Jesús, ¿cómo se muestra el león? En tres momentos. Uno, mire lo que dice Hechos. Dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos, y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a él dos varones en vestiduras blancas. Y les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros en el cielo, vendrá de la misma manera tal como lo habéis visto ir al cielo. En Jesús se muestra también el Elión, porque nos muestra que cuando Él resucita al tercer día y tiene una serie de encuentros con algunos, llega un momento en que Él fue arrebatado hacia las nubes, mostrando que también Él como Jesús era Rey de los cielos. Ahora, el segundo momento es porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Y si me voy, preparo un lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, también ustedes estén. El segundo momento de Jesús en el cielo, ¿cuál es? Es que nos está preparando morada, es que nos está preparando un lugar para que cuando partamos a su presencia, podamos estar en la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? Esta que les estoy mostrando. Más o menos se habla de que habrá una fuente de cristal, que habrá calles de oro y habrá moradas para todos. Esto podemos decir, mis amados, es el cielo. Esperando a la parucía. ¿Qué es la parucía? La segunda venida de Cristo. He aquí que viene entre las nubes y todo ojo le verá. Dios, Jesús, se muestra como el león, como el Dios de los cielos. Entonces tenemos que entender que Jesús también es el león, el Dios de los cielos, el Dios que un día subió al cielo, que está preparando morada y que vendrá por segunda vez a llevar a su iglesia para gozar y caminar en las calles de oro, para ver el mar de cristal, para tener una morada con él y para adorar a Dios por la eternidad. ¿Cuál es la esperanza del creyente? La esperanza del creyente está en un día morir y esperar al juicio y asimismo ir a la eternidad con Dios. O esperar a que Jesús venga por su iglesia, haya el rapto y lleguemos también a la morada donde, repito, habrá calles de oro, un mar de cristal y una morada para todos, y donde viviremos en una eternidad con Cristo. Entonces, mis amados, ¿cuál es la clave espiritual de esta enseñanza de León? Estaba profundamente comprometido en los caminos del Señor. Quitó en toda Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Aquí estamos hablando de Josafat, un hombre que se atrevió a derribar todo lo que no era de Dios en su vida y también en la parte física, y adoró a Dios entendiendo que era el. Entonces, mis amados, yo creo que debemos pensar en las tres cosas del por qué Dios se hace el león.
porque Él es el Dios de toda la tierra y las riquezas, porque Él es el Dios de todos los pueblos o quiere ser el Dios de todos los pueblos, pero sobre todo, Él es el león porque quiere aprender, que aprendamos a que nosotros bajemos la cabeza cuando somos orgullosos. Y creo que ahí tenemos que pedirle a Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi león, el Dios de las alturas. No solo porque reconozco que tú eres el Dios que hizo todas las cosas y el dueño de todo. No solo porque tú eres el Dios de todos los pueblos y estás por encima de otros dioses, sino porque tú eres el Dios de mi vida, que está trabajando sobre mi carácter y quiere que yo doblegue mi orgullo. El rey de Babilonia tuvo que aprender que él no era el más grande. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender nosotros y bajar nuestra cabeza y decirle a Dios, Dios, yo quiero también que tú seas mi Elión? Y creo que es lo que podemos decirle a Dios en esta noche. Señor, he aprendido que tú eres el Dios eterno. He aprendido que tú eres el Señor Shaddai, el Dios Todopoderoso. He aprendido que tú eres Elohim, el Dios de los dioses. Pero ahora aprendo que tú también eres Elión, porque te quieres hacer el Dios de mi carácter, el Dios que baja mi cabeza y el Dios que me hace humilde para que yo pueda servir a otros también siendo humilde. Entonces, mire que cada uno de los nombres de Dios tiene una característica y algo que nos enseña algo de lo que es Él, ¿sí? Entonces, me gustaría que oráramos por eso. Y si hoy tenemos que reconocer que hemos sido orgullosos en alguna cosa, que hemos sido necios, podemos decirle que Él sea nuestro Dios Elión y que Él nos enseñe a ser humildes para mostrar su amor y su grandeza a otros. Creo que la clave espiritual es entender que Él quiere ser el Dios altísimo de nuestras vidas. Y creo que esto es una buena oportunidad para entenderlo también. Entonces, me gustaría que oráramos por eso. Y si alguno tiene ahorita dudas, preguntas, inquietudes, pues las podamos manifestar para así poderlas concluir.